A ver, voy a dejar de decir pavadas. Bueno, a ver, les cuento un poco, hoy vamos a la segunda clase, ¿sí? Seguimos con la primera guía, y lo que vamos a ver hoy es algo súper importante, porque es campo eléctrico. Todo es importante, ¿no? Pero bueno, es la primera vez que ustedes van a ver en realidad ya vieron un campo, que es el campo gravitatorio, pero la verdad que no recuerdo cuánto se trata como campo en física 1. Ahora los campos nos van a acompañar toda la materia, y el concepto de campo a veces es medio complejo. Bueno, lo que vamos a usar son, como siempre, las guías que están colgadas en la página de la materia, y lo que vamos a ver en esta clase, como les digo, es el concepto de campo eléctrico para una distribución de cargas discretas y localizadas. O sea, después la clase que viene Facu les va a explicar qué pasa cuando tengo distribuciones infinitas de carga. Infinitas de carga quiere decir que, bueno, ya lo va a explicar Facu muy en detalle, pero tiene que ver con unas características particulares que van a tener esa distribución. Esperen un poquito y quiero chequear la manera en que lo estoy poniendo esto. Bueno, se me desplazan las cosas y ahí está. Tengo el chat ahí adelante. Ay, esperen que se me quedó el chat adelante y no puedo ver lo que presento. Ay, pucha. Paren. Discúlpenme un cachito. Ahí está. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy en clase es el ejercicio 1.4 y 1.5, y como contestó Facu recién, podemos hacer hasta el 1.7. ¿Sí? El 7 me parece que no, creo. No me acuerdo. El 7 sí es el que habla de los cubos, de la carga dentro del cubo y el flujo y todo eso, no. No, sí, el 7 no. El 7 no, ok. Al Gracias. 6, inclusive. Claro. Claro. Bueno, vamos a ver muchos conceptos. Es una clase densa, así que los quiero con los ojos bien abiertos. Como les decía, el campo eléctrico es un campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial? Un campo vectorial es un campo que va de R3 en R3. ¿Qué quiere decir? Que a cada punto del espacio se le asocia un vector. ¿Sí? O sea, ¿entienden? Es una función de R3 en R3. Es decir, que su dominio es R3. ¿Sí? Y su imagen es R3 también. O sea que van a ser vectores. Cuando hablo de un campo vectorial, un campo E, me tienen que dar vector, ¿sí? No me den escalares, ¿sí? Es un vector. Un campo vectorial, en general, se caracterizan por tres cosas. Si yo conozco la divergencia y el rotor de ese campo vectorial y las condiciones de contorno, el campo vectorial está definido. Es decir, si yo doy, insisto, esto después se refuerza en teórica 1, no lo vamos a encarar así, pero quiero que lo tengan en la cabeza, que si yo defino un campo vectorial dando su divergencia, su rotor y las condiciones de contorno, yo puedo conocer el campo vectorial en todo punto de ese espacio. ¿Sí? Tal vez la resolución es muy compleja, tal vez no, hasta incluso tiene que ser numérica, no es analítica la solución, pero si yo tengo esos tres datos, ¿sí? Es decir, la divergencia en todo punto del espacio, el rotor en todo punto del espacio y las condiciones de contorno, yo puedo conocer el campo vectorial en todo punto del espacio. Y acá les puse algunas figuras cualitativas de qué ocurre cuando la divergencia es menor a 0, ¿sí? Y el rotor del campo vectorial es igual a 0 en un entorno cerca de un punto. Entonces, cuando ocurre eso en el entorno cerca de un punto, que la divergencia sea menor que 0, quiere decir que las líneas de campo van hacia un punto determinado. Y que el rotor sea igual a 0 en el entorno de este punto, quiere decir que las líneas no se doblan, de alguna manera que su circulación es 0.
Si ocurre al revés, que la divergencia del campo vectorial A es mayor que 0 en el entorno del punto, yo voy a ver que cerca de ese punto las líneas de campo van a salir. Y decir que su rotor es igual a 0 es lo mismo, es decir que salen rectas, digamos que no se doblan. Cuando yo tengo casos donde en el entorno de un punto la divergencia es igual a 0 y el rotor es igual a 0, lo que veo es un campo, ¿sí? Cuasi uniforme, digamos, cerca de este punto. O sea, veo líneas que lo atraviesan. Eso para que ustedes tengan una idea de qué me está dando de información la divergencia y el rotor. El PDF de la clase que alguien pregunta por ahí, yo lo cuelgo después en la página. Hoy estamos sin página. Lo que solemos hacer es colgarlo antes. Igual creo, no me acuerdo si este está totalmente colgado, creo que no. Pero sí. ¿Serían todas rectas paralelas en el tercer ejemplo? Sí, sí, sí. En el entorno de ese punto, ¿no? Que es donde yo definí estas cantidades. La divergencia es escalar y el rotor es vectorial, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, un ejemplo de campo vectorial es el que les decía recién, que es un campo. Es otro caso que no estaba ahí, que es con divergencia igual a 0 en torno del punto que pongo acá que no dibujé, del centro de estos círculos, y el rotor distinto de 0. Entonces, en este caso, las líneas de campo no salen de ese punto rojo que puse acá, sino que las rodean. Eso va a ser este es el caso del campo magnético en general, que lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Pero entonces, cuando la divergencia es igual a 0, no salen ni entran a ningún lado las líneas de campo. ¿Sí? Y acá, como el rotor es distinto de 0, rodean a la fuente, porque hay como una fuente en realidad, ¿sí? Que es el entorno de ese punto. Si alguno quiere, la página ya anda bien, perfecto, entonces volvimos. Bueno, ¿qué es el campo vectorial? El campo vectorial en general se define a partir de la fuerza electrostática que vimos la clase pasada. El campo E, que es el campo vectorial, no, el campo eléctrico. El campo eléctrico es una magnitud vectorial en el punto R, como lo que les decía decir, es una función vectorial, es decir, está asociada a un punto del espacio y me da un vector. Y depende de la distribución de cargas que lo genera. Se puede definir e interpretar como la fuerza que siente la carga unitaria ubicada en ese punto R. Esto es re fuerte y lo vamos a usar y me ayuda mucho a visibilizar el campo eléctrico. El campo eléctrico sería como la fuerza eléctrica que siente ahí una carga Q de valor 1. ¿Sí? O sea, está totalmente relacionado con la fuerza. Es decir, yo tengo una distribución de cargas que me generan un campo eléctrico. A esa distribución de cargas la suelo llamar fuente, y después si quiero analizar cómo va a ser el campo eléctrico en un punto R determinado, R vector obviamente, lo relaciono con la fuerza. Es decir, bueno, si yo pongo una carguita de prueba acá, de valor 1, ¿qué fuerza tiene debido a toda esta distribución de las fuentes? Eso es el campo eléctrico. ¿Sí? Lo que pasa que el campo eléctrico, cuando hablamos de fuerza, estábamos posicionados en un punto. Y el campo eléctrico está asociado a todo punto del espacio. Entonces sería como conocer la fuerza por unidad de carga en todos los puntos del espacio. Eso es el campo eléctrico. ¿Sí? Clásico ejemplo. Yo tengo una carga puntual Q, ¿sí? En el origen, y quiero conocer cómo es el campo eléctrico en todo el espacio. El campo eléctrico en todo el espacio es, si yo pongo una carga unitaria, sería K por 1 dividido la distancia cuadrada en la dirección R versor. O sea, si yo pongo, ¿qué quiere decir esto? Yo pongo una carga unitaria acá. ¿Qué fuerza siente debido a la carga marrón? Una fuerza que la repele hacia afuera. Bueno, estas son las líneas de campo del campo E, yo sumo de todo esto, igual lo vieron con Pablo,
que sería como encontrarla, sería como poner en todas estas líneas una carga unitaria y ver cómo va a ser la fuerza. Cuanto más cerca estoy en el origen, del origen, o sea, de la carga, más grande va a ser la fuerza en módulo, más intensa va a ser la fuerza en módulo, y por eso las líneas de campo se agrupan. Cuanto más me alejo, menos intensa va a ser la fuerza y por eso hay menos densidad de líneas de campo. ¿Sí? Pero esta expresión que está acá no es más que la expresión de la fuerza por 1. ¿Sí? Y es una fuerza radial, es decir, y que solo depende de la distancia a esta carga. ¿Sí? Es lo que se llama simetría esférica porque solo depende de la distancia al origen. Exacto, la unitaria surge de pasar dividiendo Q y decir, bueno, O es para Q igual 1. Es lo mismo, exactamente. Numéricamente, ¿no? No en unidades. La carga unitaria es la carga de prueba, exactamente es lo mismo. Perfecto. Al igual que con la fuerza eléctrica, vale el principio de superposición. Es decir, que si yo quiero calcular el campo que se genera en todo el espacio, o en este punto R en particular genérico, ¿sí? Debido a cargas Q1, Q2, QI, QN, lo que tengo que hacer es sumar la contribución de cada una de las cargas. Entonces, esa expresión es K por Q por R menos RI, ¿sí? Que, o sea, ¿dónde quiero calcular? Menos dónde está la fuente, dividido esto mismo módulo al cubo. Obviamente nunca pongo el valor, o sea, lo que hacíamos la vez pasada para calcular la fuerza, poníamos el valor de la carga Q acá, que yo tenía acá. Acá no tengo una carga Q, entonces, o asumo que es unitaria. Entonces pongo acá esto. Y sumo todo. Ahora este punto de R es un punto genérico, ¿sí? Puede estar acá, 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 acá. Y la fórmula siempre va a ser la misma. Vamos a ver después cuando, por ejemplo, yo diga, bueno, es sobre el eje Z. Bueno, todos los puntos del eje Z tienen una única expresión, ¿sí? Eso, pero digo, es un punto R genérico. Bueno, vamos manos a la obra. Yo tengo una distribución de cargas puntuales. No es continua, es discreta, ¿sí? Y localizada. Tengo este hermoso rectángulo que me dice en el problema A4, 1, 4, en dos vértices contiguos de un cuadrado de lado L se hallan dos cargas Q y en los dos vértices restantes se colocan las cargas menos Q. Determine por razonamiento de simetría cuál sería la dirección y el sentido del campo sobre los ejes del cuadrado perpendicular, que son estos que marqué acá, y calcule el campo eléctrico. Bueno, lo primero que debemos hacer, siempre, cuando uno encara un problema de este estilo, es definir el sistema de coordenadas. Y el sistema de coordenadas tiene que aprovechar la simetría de distribución. Si se fijan, yo tengo que calcularlo encima, yo tengo que calcularlo sobre estos ejes. ¿Sí? Yo podría poner el eje Y acá y el eje X acá. ¿Sí? Pero nuevamente no aprovecho tanto la simetría, porque ¿cuál es la simetría que tengo acá? A ver si alguien lo dice en voz alta. ¿Qué simetría ven? O en el chat, no importa. El chat es más difícil de expresar, por eso allá alguien dijo. Cuadrada. Cuadrada es verdad, bueno, eso me lleva a usar cartesianas. Bien. ¿Qué otra más? Hay una simetría, no sé si ven. Hay una simetría sobre el eje Y. O sea, todo lo que hay a la izquierda del eje Y es lo mismo del lado derecho. Central y con las diagonales al cuadrado. O sea, a ver. Sí, otra vez, el que habló recién. No, que hay una simetría sobre el eje Y. O respecto al eje Y. Con respecto al eje Y, sí. Okay. O sea, si yo pongo un espejo acá, de este lado se ve lo mismo que de este lado, ¿sí? O sea, sería como está espejado este lado y este lado respecto al eje Y. ¿Eso lo ven? Ese es el que quiso decir central, creo que quiso decir eso. Exacto.
La que quiso decir central, Paula. Con las diagonales del cuadrado, no. Fíjate que si yo pongo la diagonal acá tengo menos Q y acá tengo Q. Tengo una antisimetría. No es que no tengo. Pero bueno, en principio lo que yo veo es que es eso. Si yo tengo acá algo, tengo lo mismo de este lado y lo mismo de este lado. Sería como que está balanceado a nivel carga. Entonces, mi propuesta es que, bueno, como tenemos una distribución que es simétrica respecto al eje vertical y antisimétrica respecto al eje horizontal, porque si se fijan acá tengo Q y acá menos Q y acá Q y acá menos Q, lo que nos conviene hacer es esto, es elegir los ejes así. ¿Sí? De hecho, alguien ya spoileó, dijo el eje Y cuando habló del eje vertical. Pero sí, es como, uno se da cuenta, ¿no? O sea, intuitivamente cómo ver estas simetrías. Pero bueno, está buenas también formalizarlas, ¿no? Y porque de hecho la clase que viene con Facu la van a usar un montón y van a ser mucho más formales hablando de estas simetrías. Pero en principio está bueno ponerlas en palabras y no decir, bueno, lo pongo ahí porque lo veo que da, me da el ángulo. O sea, no tener una visión artística, sino tener una visión más lógica y científica de por qué uno elige este sistema de referencia. Dado una vez el sistema de referencia, si volvemos a las fórmulas, ¿no? Acá agarraríamos el principio de superposición, es importante ver dónde calculo el campo, o sea, lo que sería el punto campo, y dónde están mis fuentes, que es lo que tendría que poner ahí. Y como siempre yo les digo, cada vez que yo tengo una fórmula, tengo que sentarme a desglosar quién es cada componente de esa fórmula. Exactamente, bueno, ya lo había puesto ahí. Entonces tenemos que ver quiénes son las componentes de esa fórmula. Yo tengo que las fuentes, las QI, son menos Q, que está ubicado en el punto menos L sobre 2, menos L sobre 2. Q, que está ubicada en el punto menos L sobre 2, L sobre 2, si lo pienso como coordenadas X, Y, ¿no? Q, que está ubicada en el punto L sobre 2, L sobre 2, y menos Q, que está ubicada en el punto L sobre 2, menos L sobre 2. ¿Todos ven eso que acabo de decir? Bueno, vemos eso. Acá Matías, sí, ¿lo ven? Y acá Matías, se me perdió ese comentario en el chat. ¿No podrías calcular el campo de solo dos cargas, menos Q, y después sumarle otro equivalente? Ah, con las diagonales X, bueno, esas no son las diagonales, claro. Puede ser, veamos, puede ser, veámoslo. En principio entremos como caballo con esta fórmula porque es la primera vez que lo usamos. Veamos si después se puede o no. Y si se puede en el eje Y, en el eje X o no, y viceversa. Pero no está mal. Ojo que es muy importante la dirección, ¿eh? Ahora después vamos a ver algo. Esto es lo que les acabo de decir. Yo tengo dos puntos campos diferentes donde calcular. Me dijo que uno es en el eje X, que es este que está acá, y otro es en el eje Y. El eje X, todos los puntos sobre el eje X, en un sistema de notación no es binaria esta. Sí, es binaria. Un sistema de notación binaria, o sea, de componentes, ¿sí? Sin usar versores, esto sería X0. Y todos los puntos sobre el eje Y son los puntos 0Y. La carga Q, la primera carga Q que está acá, está en el punto L sobre 2 de X, L sobre 2 de Y. La otra carga Q está en menos L sobre 2 de X, L sobre 2 de Y. La carga menos Q que está acá, perdón, es L sobre 2 de X menos L sobre 2 de Y. Y la carga menos Q que está acá es menos L sobre 2 de X menos L sobre 2 de Y. ¿Sí? Entonces, estas son las posiciones de las fuentes y estas son las posiciones del campo. Ahora tengo que meterlo acá, en esta fórmula, y sumar todo. Primero elijo, sí. Perdón, una pregunta. Lo de los puntos campo viene del enunciado del ejercicio, nos pide calcular el
campo ahí o cómo es? Sí. Es Ah, ok, porque perfecto. te dicen en los ejes que cortan los lados al medio, algo así decía. Ok, perfecto. Así es. En los... Perpendiculares a sus lados, sí, sí. Claro, Ahí está. exacto, son esos. Ay, perdón, me fui de mambo. Bueno, entonces, una vez que tenemos todo... A ver, yo soy muy hincha con esto, porque me parece que es el ABC de que para que las cosas nos salgan bien, que es identificar cada elemento de la fórmula. Ahí es como que acá es cuando uno se detiene. Después empieza a hacer las cuentas, pero si no tienen claro qué poner en la fórmula, las cosas no van a salir bien, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, yo tengo la primera carga. Esta carga Q que está acá y quiero calcular su contribución sobre el eje X. O sea que la cuenta que hago es el campo eléctrico para la carga Q ubicada en el vértice L sobre 2 sobre el eje X. O sea, que el punto campo que está acá es X0. Acá es menos L sobre 2, L sobre 2. Acá tengo que hacer el módulo y calcular al cuadrado. Entonces, me termina quedando que la componente X es X menos L sobre 2 en X versor, y la componente Y es 0 menos L sobre 2 en Y versor. Hago el módulo de esto, que es elevar cada componente al cuadrado y sacar la raíz, y después elevarlo al cubo. Por eso me queda cada componente al cuadrado a la 3/4. Esta es solo la contribución de esta, ¿sí? Yo tengo que sumar la contribución de esta, la contribución de esta y la contribución de esta. O sea que esta cuenta va a cambiar según la carga Q y la posición de cada una de las partículas, de las cargas. Por ejemplo, esta es la contribución de la carga Q que está acá, en menos L sobre 2 y L sobre 2. Cambia, ¿ven? Cuando hago X menos L sobre 2 me queda más, X menos L sobre 2 me queda más. Esto que dicen, esta mina nos está subestimando, no los estoy subestimando. Es que realmente cuando uno se pone a hacer las cuentas, estos errores son re comunes, de olvidarse el signo, de que, o sea, por eso es que lo puse acá en rojo, digamos. No es que tal vez estoy equivocada y no tienen problema, pero tengan mucho cuidado con los signos porque son vitales. Bueno, Perdón, profe, sí. no entendí cómo pasamos ese del menos al más. ¿Hubo un error o qué pasó? No, porque cambié ahora tomé esto que escribí acá es la contribución de esta carga. Claro. Ah, y ahora estabas viendo. Perdón. La que está del otro lado, que Claro. tiene menos L sobre 2 en el Ah, X, y claro. entonces menos L sobre 2. Claro. Perfecto. No, pero Gracias. perfecto, gracias. Entonces ahora después sumo, también tengo que sumar la contribución de esta y la contribución de esta. Yo ya tengo escrita la contribución de esta y la contribución de esta. Bueno, y así queda todas juntas. ¿Por qué acá me aparecen menos? Porque en realidad, como saqué factor, porque las de acá suman con menos Q multiplicando, pero saqué el Q de factor común y entonces me quedó el menos. Háganlo en sus casas, ¿sí? Y chequeen porque yo también puedo equivocarme. Obviamente esta fórmula seguramente se pueda juntar. Todo lo que tenga el mismo denominador se puede juntar, y acá todo lo que tiene el mismo denominador se puede juntar. No esta con esta, ¿no? Que tienen denominador diferente. Entonces se puede compactar aún más esta fórmula, y si la compacto me queda así. O sea, pierdo la componente X. Fíjense, me da que el campo E en el eje X me da como resultado en el eje Y. Perdón, chicos. Tengo a mi hijo cantando. Está quemando el cerebro un hijo cantando. Entonces, si se fijan, me da la dirección y el vector E, por más que lo calculé en el eje X, ¿sí? No es una paradoja, no es nada, tiene que ver con la simetría del problema. Ahora lo vamos a ver.
El módulo tiene exponente 1/2, claro, cuando haces cada componente al cuadrado y después, como lo haces al cubo, te aparece este 3/2. El 1/2 es el medio es del módulo y el 3 es de que lo elevas al cubo. Ah, ok, Gastón lo hizo ayer, dice que lo hice en uno de los ejes, en uno de los vértices, puso los ejes y obviamente dice que esto es mucho más bonito. Pero ahora vamos a ver por qué esto es mucho más bonito. Yo lo que voy a hacer ahora es mapear en puntos estratégicos cómo sería el campo eléctrico. Y entonces puse en verde las cargas positivas y en azul las cargas negativas. Es una figura cualitativa, como dice acá. Esto es ilustrativo. Y supónganse que pongo una carga unitaria Q acá roja, en este punto entre medio de los dos. Entonces, ¿qué pasa? Esta carga unitaria roja, positiva siempre, va a sentir de esta carga que está acá una repulsión hacia ahí. De esta carga que está acá, una repulsión hasta acá, que es esta flecha verde que se ve ahí abajo. Y va a sentir una atracción hasta acá, de esta flecha, de esta carga azul que está acá. Y una atracción hasta acá, de esta carga azul que está acá. Las componentes en X se compensan, ¿sí? Y queda como resultado la componente Y de esta, la componente Y de esta proyectada y sumada a esta. Por eso solo queda en Y. Si yo me voy a un punto intermedio, lo que voy a sentir es, si pongo una carga unitaria positiva acá, es la repulsión de esta hacia allá, la repulsión de esta hacia allá. Estas dos componentes son iguales porque estas dos distancias son iguales. Lo mismo ocurrió acá. Esta distancia y esta distancia son iguales. Entonces, acá una atracción, y como son todas las componentes iguales, porque tengo alta simetría, pero lo mismo me va a pasar acá, ¿eh? O sea, después háganlo en un punto intermedio acá y van a ver que lo mismo, que se va a compensar porque esta distancia y esta distancia son iguales, y esta distancia y esta distancia son iguales. Porque es un cuadrado, ya si fuese un rectángulo, no, hasta creo que un rectángulo también se banca, no sé, eso. Sí, creo que sí se lo banca. Pero por las dudas, esto es un cuadrado, o sea que más simetría todavía. Y se lo pongo acá, si se fijan, lo mismo me pasa que esta que está acá me la rechaza con esta fuerza hasta acá, esta que está acá me la rechaza con una fuerza en la dirección que las une, y esta que está acá me la trae en la dirección que las une, y esta que está acá me la rechaza, me la trae, perdón, en la dirección que las une. Esta que está acá, si se fijan, esta fuerza acá o esta fuerza acá, están a la misma distancia, entonces esta flecha verde y esta flecha verde y esta flecha azul tienen el mismo módulo, ¿sí? Entonces por eso se compensa la parte en X y solo sobrevive la parte en Y. ¿Ok? Exactamente, eso es lo que dice Fan. El campo eléctrico está definido para cargas, pruebas positivas, ¿sí? No negativas. Entonces, si yo mapeo acá, lo que veo es que siempre en el eje X, debido a esta distribución, la fuerza queda en menos I. O sea que el campo eléctrico va a quedar en menos I, que es lo que nos dio acá. Fíjense que nos da algo que abajo es positivo porque es un módulo, acá algo positivo porque es una distancia, acá algo positivo porque es un módulo, porque es lo mismo, es una distancia, acá algo positivo porque es un módulo, pero con un menos acá adelante. O sea que me dio coherente. Siempre cuando yo me embarco a hacer cuentas, es súper importante ver que lo que me dio es coherente con lo que me daría cualitativamente. Si yo grafico esta función, que solo depende de X, lo puedo graficar en Python tranquilamente, y lo que veo es que cuando estoy acá en el origen, ¿sí? La fuerza sería mínima,
¿sí? Y después crece a medida que me alejo, y después háganlo, extiéndanlo más que pasa para X mayores, porque creo que después baja. Fíjense, en X igual a 0, esta es la función, así vale, y en X igual a L sobre 2 vale esto. O sea, este número es más grande que este que está acá. Entonces me da coherente. Algunos puntos a veces estratégicos donde ver la fuerza, o el campo eléctrico en este caso, me sirven para estudiar el problema. Exacto. Bueno, ahora lo que les digo, lo que les sugiero, déjenme que quiero dejar de compartir. Y quiero ver qué viene. Okay. Con lo que ya escribí acá, les doy 5 minutitos para que ustedes piensen cómo va a ser el campo eléctrico en el eje Y. Piensen cómo lo escribirían. Si quieren, no sé, a ver, los apellidos. Esperen que vuelvo al Zoom. De la A la L, piensen cómo sería el campo eléctrico en el eje Y, qué dirección va a tener. Y de los de la L a la Z, traten de hacer la cuenta, de escribirla, a ver cómo les queda. ¿Sí? Les doy 5 minutitos. El que quiere, no es obligatorio, obviamente nadie los va a evaluar. Voy a pausar, les voy a dar 5 minutitos. ¿Sí? Bueno, a ver. Alguien dice por ahí que tiene que estar en X la fuerza cuando la calculo sobre el eje Y. ¿Sí o no? No sé qué dicen. Es como análoga en L2, en menos L2, de alguna... ¿Alguien puede hablar? Porque leer estas cosas en el chat me resultan un poco... Creo que alguien está detectando simetrías acá, ¿eh? ¿Alguien? Yo, Sí, dale. puedo decir, nada, dibujé las carguitas, esas mapeé medio las cargas prueba y vi que de alguna manera, no sé si está bien o mal, pero pasa algo análogo en o sea, en la parte de arriba, lo que sería entre las dos cargas positivas y entre las dos cargas negativas, como que pasa algo similar. No sé si exacto, pero como análogo. Y que en la parte en medio como que parecería que hay máximo, como que como que las cuatro apuntan para el mismo lado. Ok. Tipo, ¿Y la no sé cómo explicarlo. resultante, en qué dirección te da la resultante? ¿Cuál? ¿En dónde? En la fuerza resultante acá, por ejemplo. ¿En qué dirección te da? ¿En X o en Y? A mí me dio en X y en Y, o sea, no, Dan- no vi como en el otro caso Ok. que se cancelaba de un lado. Muy bien. Los que No, hicieron cuentas, vos te tocó Trini, ¿no? Vos, tu apellido sí, es de los de la primera es como, parte. Es sí, grupo A, digamos. soy Eh, del grupo A, sí. chicos, estoy muy madre. Los del grupo B, los del grupo de mayor a, no sé, de M para adelante, ¿no? ¿Hicieron cuentas? ¿Tuvieron líos con las cuentas? ¿Pudieron hacerlas? ¿Qué onda? ¿Una mínima devolución? ¿Nadie hizo cuentas? A mí me está dando que no hay componente en X, pero me suena que está mal. Ok, ¿Qué hago? ok, ¿Qué hago? bueno. Me embarré con los signos. No, igual a ver, el grupo A dijo como, bueno, yo lo que veo es que es parecido a lo que pasa en el eje X, lo que pasa en el eje Y. Acá encontraron un punto particular de máximo. No distingue si es componente de X en Y, lo dejó medio abierto, a ella le dio como en dos componentes en el plano XY, y a vos te dio solo en Y. Bueno. Bueno, hacemos las cuentas.
y hacemos el análisis todos juntos, a ver si todas y todos. La cuenta es esta, ¿sí? Es mandarse tipo chorizo y decir, bueno, estoy calculando en el eje Y, menos L2, menos L2, esto tiene que ver con esta, después acá pongo la contribución de esta, no, acá no puse la contribución de, sí, puse la contribución de esta y está mal, acá es un más, ¿sí? No, esta es... No, claro, porque acá es el I. Invertí las restas. Estos son los que están, claro, están las dos por arriba, están las dos en I igual a L sobre 2, entonces acá aparecen las dos restando, las dos positivas, y las dos negativas están en menos L sobre 2, y entonces acá aparecen sumando. Una está en L sobre 2, entonces es 0 menos L sobre 2, y la otra está en menos L sobre 2, entonces es más L sobre 2. Y acá queda todo, ¿sí? Cuando yo, o fíjense que acá los que tienen los mismos denominadores son las cargas de igual signo. Es distinto a lo que nos pasó recién. Cuando uno hace la cuenta, me queda en I, ¿sí? Como había adelantado el representante del grupo B. Ahora vamos a ver por qué me queda en I. Ah, viste que se cancelan, perfecto. Ya, grupo A, o sea, que se cancelan en el eje. Trini, ¿qué dijiste en el eje? Bueno, ya está, el eje. Claro, y ahora vamos a ver por qué en el eje X se cancelan, perfecto. Ay, perdón, se me durmió una pierna. ¿Por qué ocurre eso? Miremoslo primero sin digamos, sí, veámoslo primero así, medio a ojo, y ahora después lo vamos a ver mejor. Yo me paro en este punto. Y mi pregunta es, justo estoy en el eje Y, que es la mitad. Este punto, ¿ve una asimetría en el eje X? O sea, ¿qué ve en este punto? En este punto ve lo mismo de este lado que de este lado. Entonces no habría, cuando digo de este lado estoy hablando de las dos cargas, no estoy hablando de una sola. No habría, o en cualquier punto del eje Y, yo siempre estoy viendo lo mismo de un lado que del otro. Entonces no hay una razón física para que un lado para mí sea distinto que el otro. Y que no haya una razón física me está diciendo que no tiene por qué haber una fuerza privilegiada hacia un lado respecto del otro, porque hay una especie de balance de carga. Hay un balance de carga y hay un balance de fuerzas. ¿Se entiende? Entonces, por eso no aparece una componente en X. Este término sí queda restando, porque corresponde a las cargas negativas. Entonces, perdón, termino de leer el chat y avanzo. Okay. Entonces, ¿es coherente que sea simétrico? Sí, porque respecto al eje Y es simétrico el problema, ¿no? Está bien, es una simetría finita, no es una simetría continua, no es para cualquier ángulo, pero como justo estoy en un plano, es simétrico, ¿sí? En esa proyección es simétrica, ¿sí? Por eso es que no tiene que haber componente en X, perdón. Entonces, mapeo de la misma manera que hizo el grupo A, pongo cargas estratégicas, y bueno, lo que veo acá es que se compensa en el eje X y en el eje Y, como estas distancias son iguales y estas fuerzas son iguales, también se compensa y me queda la suma de las dos. Pero acá, como dijo también el representante del grupo A, lo que ocurre es que todas las contribuciones suman para abajo. Entonces es una especie de máximo de la fuerza en módulo, ¿no? Y en cambio acá pasa lo mismo que acá, ¿no? Como que este punto es equivalente físicamente.
¿no? O sea que lo que voy a encontrar es que el campo acá arriba va a ser en módulo igual al campo acá abajo. Bueno, eso, ¿sí? Se grafica así, y si bien es, cuando yo grafico esta función en función de y, es decir, recorriendo el eje y, lo que van a ver es que, si bien es un mínimo porque le incluí el signo, es un máximo en módulo, acá abajo, que era lo que decía la representante del grupo A. También extiéndanlo para mayores valores de I. Yo no lo extendí mucho, yo le di un valor a L, no me acuerdo cuál era, lo hice en función de L. Facu, la clase que viene les va a enseñar cómo a dimensionar esto, tal vez dividir todo por L, qué es lo que se hace, es lo que hacen los que lo hacen bien, lo hacen así. A ver si yo me acuerdo, si les puse en algún lado cuál es el valor de L. No, no les puse. Creo que le di L igual a 2 o L igual a 4, no me acuerdo. Perdón, disculpas. Pero fíjense qué pasa cuando ustedes se extienden un poco, se van mucho más lejos de L. ¿Qué le pasa a este gráfico? ¿Sí? Con Matplotlib lo pueden hacer, definen esta función y lo definen con un linspace, como les dijo Facu, la clase que pasada. Entonces, extiendan el linspace, los límites del linspace. Bueno, hasta acá este problema. Ahora explico por qué no hay componente en X. Exactamente, sí, hay una compensación, porque cuando descomponemos la fuerza en X se cancelan. Sí, la razón es porque cuando descomponemos la fuerza las X se cancelan. Yo lo que intenté es expresar algo más de simetrías, como decir, sí, yo tengo que respecto al eje Y, esta distribución es simétrica, no hay una razón física, y acá yo podría hacer un... A ver si lo puedo dibujar. Sí, lo puedo dibujar. Vos imaginate al revés. Me estoy adelantando un poco a la clase que viene. La clase que viene esto se va a hacer bien. Pero vos imaginate que yo tengo un campo... Yo digo, bueno, tengo una componente X ahí, ¿no? Del campo eléctrico. Y doy vuelta esto que tengo acá. Cuando yo doy vuelta a esto que tengo acá, entonces lo que va a tener que ocurrir es que, me estoy adelantando y los voy a volver locos, es que el campo, esta flecha roja que está acá, pasa a ser esta flecha verde que está acá. Pero la distribución no cambió. Entonces, ¿por qué cuando la miro de un lado va a haber una flecha roja y por qué cuando la miro del otro va a haber una flecha verde? ¿Qué es lo que está mal acá? Lo que está mal acá es pensar que hay un campo en la dirección X. Y si no, físicamente es, si de este lado tengo lo mismo que de este lado, ¿por qué va a haber una diferencia de fuerza en esta dirección, en X? Acá, acá veo lo mismo. Esos son los dos razonamientos que se puede hacer. Con este, si no lo entendieron, no se enrollen porque lo ven en la clase que viene. Y más en detalle. Esto es como les adelanté un poco. No sé si contestó un poco el que había preguntado, la que había preguntado, Guadalupe. ¿Sí? Ok. Bueno, hasta ahora lo que estamos viendo son cargas en lo que se llaman distribuciones discretas, ¿no? O sea, yo ubico la carga en un punto determinado. Ahora lo que vamos a ver son distribuciones continuas. ¿Llegaron a ver campo eléctrico con Pablo dado por distribuciones continuas? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ok. ¿Qué es una distribución continua? Una distribución continua se puede pensar como un montón de cargas muy juntitas, ¿sí? Y entonces que yo puedo pensar que, por ejemplo, cuando hablo de una distribución lineal de carga, lo que digo es que lo que más, en realidad son todos volúmenes, ¿no? O sea, convengamos que son todos volúmenes. Pero cuando yo digo que hay una distribución lineal, es que es mucho más larga que cualquier otra de sus dimensiones. La típica, cuando yo veo un cable de cobre, ¿sí? El cable es tan finito, así que, por ejemplo, esta longitud puede ser en metros, pero para medir el ancho, o sea, la sección de ese cable de cobre, realmente es
muy chiquito y necesito, no sé, algo de ultra precisión. Entonces, bueno, en ese caso lo que estoy diciendo lo voy a tratar como si fuera un hilo y que tuviese una única dimensión longitudinal. Entonces, cuando yo tengo una distribución de cargas en una distribución longitudinal, lo que voy a hacer es, voy a pensar es que en realidad tengo una densidad de carga por unidad de longitud. ¿Sí? Este lambda tiene unidades de carga por unidad de longitud. Es una densidad lineal. Y la expresión para calcular el campo eléctrico se puede llevar como sumar las contribuciones de todas estas cargas, de pensar que tengo un diferencial de carga acá, un diferencial de carga acá, un diferencial de carga acá, de carga lambda prima de L prima, y sumarlas todas continuamente implica pasar a la integral. Entonces, cuando yo tengo una distribución de cargas en una línea, esta es la integral, que me permite calcular el campo eléctrico en un campo, en un punto R vector cualquiera. De la misma manera, si yo tengo una superficie, puedo pensar que tengo una superficie con una carga sigma, una densidad de carga sigma, o sea, este sigma depende de cada punto, a veces es uniforme, es un sigma cero, pero a veces depende de los puntos de mi superficie. La expresión para calcular el campo eléctrico va a ser esta, ¿sí? Estas son fórmulas que van directo a la hoja de fórmula. Y lo mismo, si yo tengo una distribución en volumen, ¿sí? Voy a caracterizarla por una densidad de carga en volumen ρ, y la expresión para calcular el campo eléctrico es esta. Todo esto, las deducciones, supongo que las vieron con Pablo. ¿Sí? En realidad lo que uno hace es sumar la contribución de cada uno de los diferenciales de volumen de carga, que tienen un diferencial de volumen ρ' de B'. En general ahora pasamos a primar todo lo que es punto fuente y a desprimar todo lo que es campo. Pero antes de pasar a esto, me voy a detener en una sutileza no tan sutil matemática, que en general está en la cabeza, pero nunca se lo explican efectivamente, eficientemente. Supónganse que yo tengo dos puntos sobre un círculo, el punto P y el punto Q. En coordenadas cartesianas, el punto P tiene una coordenada xp y p, y el punto Q tiene una coordenada xq y q. Si yo lo escribo sobre un círculo, el punto P tiene una coordenada R y dado por este ángulo, ¿sí? R alfa, y este que está acá tiene una coordenada RQ. En cartesiano, digamos, en polares sería esto. Ahora, ¿cómo lo escribo? Cuando yo escribo el RQ, o sea, la posición del punto Q, lo escribo como XQ en X versor más IQ en Y versor. Y el RP lo escribo en XP en X versor y en IP en Y versor. Donde los versores X son paralelos al eje X y el versor Y es paralelo al eje Y. Es un versor unitario, ¿no? Es un vector unitario, es un versor en esa dirección. Pero cuando yo escribo RQ y RP, RQ es R en RQ versor sería, pero que es R versor. Y RP es R en R versor. Ahora, los puntos no son iguales. Entonces, ¿dónde está la información del ángulo? Este que les dije, que este tiene un ángulo alfa y este tiene un ángulo tita. ¿Dónde está esa información encubierta? En el versor, perfectamente. Exactamente, este versor, cuando yo lo descompongo en coordenadas cartesianas, este va a ser coseno de tita en X versor más seno de tita en Y versor. Y este va a ser coseno de alfa en X versor más seno de alfa en Y versor. ¿Sí? Este que está acá. O sea, estos R versor que están acá no son lo mismo. De hecho, yo acá los distinguí con R versor Q y R versor P. Pero en realidad los tengo que escribir como R versor. ¿Por qué? Porque los versores de polares dependen del punto, ¿no? Acá está implícito el coseno, el ángulo que forman con el eje X. ¿Sí? Entonces, tanto R versor como tita versor son los que se llaman versores móviles, dependen del punto.
En cambio, los versores cartesianos X e Y no dependen del punto. Eso es importante porque cuando yo estoy integrando en un ángulo, en general, tengo que tener en cuenta que los R versores que pongo acá van a depender de ese ángulo. Y entonces, estos versores no pueden salir alegremente de las integrales. ¿Sí? Entonces, podemos ver que en polares, si bien ambas posiciones se expresan de la misma manera, los versores radiales dependen del punto. Entonces eso es súper importante. ¿Sí? ¿Quedó claro esto que acabo de aclarar? ¿Lo vieron alguna vez en su vida? Eso podría hacerse, claro, pero, porque Gastón me dice, pero eso podría hacerse explícito agregando el tita versor, ¿o no? Sí, pero hay algo que, con que yo dé esta expresión para el punto Q, es R en R versor, es la expresión, esta expresión está bien para el punto Q. Lo que ocurre es que este R versor depende de tita. ¿Sí? Está encubierta la información de tita y no la tengo que dar. La tengo que dar si lo escribo en cartesianas, ¿sí? Pero está bien escrito así. R en el reversor está diciendo que es un punto que está a una distancia R, ¿sí? Del origen sobre este círculo en la dirección al reversor. Está bien, en realidad yo debería decir que es un reversor de tita y este es un reversor de alfa. Okay. Eso es lo que no está implícito, pero en general uno lo escribe así. Bueno, vamos al primer ejercicio de continuos. Los ejercicios 1 y 5 y 1 y 6 de la guía 1 son problemas donde se puede calcular el campo por integración directa. Entonces, bueno, voy a empezar por el ejercicio 1.5, el 1.6 voy a ver, no sé si lo daba la clase que vi en el 1.6, nunca me acuerdo. Pero en principio empecemos por el 1.5. Es un hilo muy fino de longitud L que está cargado uniformemente con una carga total Q. O sea que la carga Q se distribuye uniformemente. Calcular el campo eléctrico en todo punto del espacio. Bueno, primero vamos a mapear un poco el campo eléctrico. Yo puedo pensar que como esto tiene simetría de revolución, este punto, ¿qué quiere decir simetría de revolución? Que si yo tengo el hilo acá, veo de todos lados lo mismo, ¿sí? Entonces, que si yo lo calculo en un plano, es como calcularlo en este plano, en este plano, en este plano. Es lo mismo, es arbitrariamente el plano. Pero pensemos en un plano dado. Este punto, y pensemos pensemos en un diferencial de carga acá y en un diferencial de carga acá. Este tiene una carga Q positiva, pienso. Entonces, tengo una carga Q positiva acá, y entonces este que está acá me lo rechaza, este que está acá me lo rechaza, pero con menos intensidad porque estoy mucho más lejos. Y entonces, cuando yo hago la suma, me da para arriba. Si yo justo me paro en la mitad, este que está acá me rechaza y este que está acá me rechaza con la misma intensidad, entonces me queda, cuando estoy justo en la mitad del hilo, me queda justo radial, o sea, me queda justo saliendo del hilo. Y cuando estoy abajo me queda igual que este, pero para abajo. ¿Sí? Un poco para tener una idea qué es lo que me tiene que dar. O sea, me tiene que dar como en un plano, ¿sí? En el plano que contiene el hilo y que contiene el punto. ¿Sí? Entonces, lo que sí podemos ver es que, que en ningún caso se genera campo eléctrico perpendicular, ¿no? O sea, en ningún caso se me generó saliendo del plano, ¿no? Bueno, y eso en que la mitad se compensa. Bueno, pero vamos a hacer, de lo visto anteriormente, y dado que el campo va a reflejar la simetría de la distribución de la carga, podemos presumir que el campo tendrá simetría cilíndrica, que es lo que les decía recién, que es lo mismo que veo acá, que lo que veo acá, que lo que veo acá. Por lo tanto, convendría elegir un sistema de ejes que refleje esa simetría. Bueno, una manera de reflejar la simetría cilíndrica en el sistema de coordenadas es elegir coordenadas cilíndricas. ¿Qué no entendiste, Katia? Que de todo.
Lo de recién, lo de la simetría cilíndrica. Sí. Ok. Vos te parás acá. Yo doy vuelta y siempre, más allá de que encima es un hexágono, ¿estarías viendo lo mismo? ¿Ves lo mismo siempre, la misma virome? Sí. ¿Sí? ¿Te convence o más o menos? No. Suponete que sea un cilindro, ¿no? A ver si lo puedo. O sea, sí, es todo igual si lo giro. Es todo igual si lo giro. Esa es la palabra que quería escuchar. Si es todo igual que lo giras, lo que estoy diciendo, acá tengo algo azul también, pero bueno, es un azul distinto, es que este plano mira lo mismo que este plano, mira lo mismo que este plano, ¿entendés? Estoy viendo... Sí, ahora sí. ¿Sí? Ah, buenísimo. Muy artesanal lo mío, pero es como que siempre estoy viendo lo mismo. Entonces, lo que yo dije en un plano solo vale para todos los planos que contengan el hilo y el punto. ¿Sí? A eso me refería con el Sí, razonamiento. ahora reentendí, gracias. Ok, buenísimo. Entonces, si yo sé que es eso que acabo de decir, que tengo simetría de rotación en torno a un eje, es la simetría cilíndrica. Entonces, lo que más me conviene es usar coordenadas cilíndricas. ¿Sí? No hay que tener tenemos 3 sistemas de coordenadas: cartesianas, cilíndricas y esféricas. Eso en el espacio. Y en el plano tenemos cartesianas y polares. Las polares es un caso particular de cilíndricas cuando z vale 0. ¿Sí? Por eso cartesiana es lo mismo que las cartesianas que conocemos en el plano, son las cartesianas en 3D con z igual a 0. O sea que tenemos esos 3 sistemas de coordenadas, entonces me conviene elegir el sistema, las coordenadas cilíndricas. Y que hacer que el eje z de mi sistema de coordenadas cilíndricas, que está formado por z, r y phi, el eje z coincida con el hilo. ¿Sí? Es decir, me conviene hacer esto. Si bien yo acá puse el eje X y el eje Y, ahora voy a usar coordenadas cilíndricas. Es decir, que el eje, voy a tomar una distancia al eje Z como R en el reversor y phi como el ángulo de R con el eje X. Si están en dudas, repasen mínimamente las coordenadas que les digo, cilíndricas y esféricas. André, disculpa, Sí, ¿a qué estás llamando lambda rosita? lambda rosita es la densidad de carga, no lo definí todavía. Ok, gracias. Es la densidad lineal de carga, es decir, la carga por unidad de longitud. Bueno, y a eso vamos. Si yo tengo una distribución lineal de carga, la fórmula que tengo que usar es esta. Entonces, ¿quiénes son R'? R' es dónde están mis cargas. ¿Y dónde están mis cargas? Mis cargas van a estar en el eje Z. ¿En todo el eje Z? No. En un Z' que valga entre L sobre 2 y entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Así se define el punto fuente. Es un Z' en Z versor, así son mis fuentes, donde Z' va entre menos L sobre 2 y L sobre 2. ¿Dónde tengo que calcular esto? En todo punto del espacio. Ese es mi R vector, es donde tengo que calcular. Bueno, un punto genérico en cilíndricas, se calcula, se escribe de esta manera. Es un R en R versor más un Z en R versor, en Z versor. O lo puedo escribir como R coseno de phi en X versor, más R seno de phi en Y versor, más Z en Z versor. Es decir, uso coordenadas cartesianas, uso versores cartesianos expresados en coordenadas cilíndricas. Es otra manera. ¿Quién es DL'? DL' es el cachito de hilo que tomo acá. El cachito de hilo
es un dz', sería un dz, pero como estoy hablando de las fuentes, es un dz', porque solo estoy recorriendo el hilo rosa. Y el lambda prima, es decir, la densidad de carga por unidad de longitud, acá es un lambda 0, es algo constante, y es la carga dividido la longitud total del hilo. ¿Sí? Perdón, Andrea, vuelvo a molestar por una Sí, cuestión sí, de sí. anotación. Dice, R, o sea, la R vector es igual a R versor más Z versor O. O, esto es una O. ¿Qué es la O? No, O puedo escribirlo de esta manera. Ah, ok, es como que está Ahí diciendo está. así o así. Ahí lo escribí Listo. mejor. Es con Gracias. igual. Es con igual. Gracias. Esto y esto es lo mismo. Entonces, yo tengo que hacer, a ver, hasta esto lo entendieron, porque si esto no lo entienden es como que, como les digo siempre, claro, es una opción. Como les digo siempre, tengo que saber qué poner adentro de esta fórmula para que las cosas estén bien. Esto es como súper estructural. Si esto me sale bien, en general el problema me va a salir bien. A lo sumo tendré errores de cuenta, pero no voy a tener errores conceptuales. Entonces, R' es ¿dónde están las fuentes? Las fuentes están acá, en un Z' acotado entre menos L sobre 2 y L sobre 2. El punto campo es cualquier punto expresado en cilíndricas. El lambda, o lambda prima en realidad le puse, es la carga total dividida la longitud porque se distribuye uniformemente. Y el DL', que a veces es lo más complicado, es como el diferencial, el cachito de hilo. Y el cachito de hilo va a ser un DZ', digamos. Otra manera de hacerlo es pensar que el DL' es diferenciar esto y módulo. Eso es DZ'. Entonces, ahora tengo que calcular esto que está acá. R menos R' al cubo. Bueno, una manera de hacerlo es decir R menos Z' en Z versor. O sea, R en R versor más Z versor menos Z' en Z versor. Se junta lo de Z versor, R versor está acá, esta es la resta, o sea, esto es R menos R'. En módulo, como son ortogonales, es R cuadrado más Z menos Z' al cuadrado, raíz y al cubo. Si lo hubiese escrito en cartesianas, cuando hago el módulo, es este al cuadrado más este al cuadrado más Z menos Z' al cuadrado. Cuando hago este al cuadrado más este al cuadrado, me queda R cuadrado coseno cuadrado de phi más R cuadrado seno cuadrado de phi, me queda R cuadrado. Queda igual, ¿sí? Háganlo como más les convenga. O sea que ya tengo la manera, ¿sí?, de hacer esta cuenta. Es K por lambda 0 por DZ' por R menos R', que es esto que está acá, raíz de R cuadrado más Z menos Z' al cuadrado al cubo. Esto que está acá me tiene que dar un vector. Fíjense que estoy integrando vectores. Seguramente sea una de las primeras veces en su vida que integran un vector. ¿Sí? En general veníamos integrando escalares o componente a componente, o sea, no escribíamos integrales vectoriales. Esto que está acá es un vector. ¿Cómo se integra un vector? Componente a componente. Entonces, podemos integrar primero la componente R versor y después la componente Z versor. Bueno, ¿este R versor puede salir de la integral? Sí, no, puede ser. ¿Qué dicen? Sí, es un valor constante porque integramos respecto de Z'. Exactamente, perfecto. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? No vi Guadalupe. Guadalupe. Perfecto. Andrea, disculpa, pero Sí. me mareó un poco porque decís que el campo depende de... Ah, porque es R vector, claro, no de la R, digamos, escalar. Exactamente. Listo, ya está. No, pero pará. ¿Cuál es la duda? No me queda un tanto claro que era... Esta R en cilíndricas es la distancia al hilo. Es la distancia perpendicular al hilo. De cualquier punto al hilo, una distancia perpendicular. ¿Sí? Eso es R, Sí. el módulo de R.
Joya. El R sin nada. Bueno, y recién Guadalupe lo dijo muy bien, que si yo hago esta integral, el R versor puede salir tranquilamente, porque yo estoy integrando respecto a z' nada más, no estoy integrando respecto al ángulo. Si yo estuviese integrando respecto al ángulo, sí R versor no puede salir, porque R versor depende del ángulo. Entonces en este caso lo puedo sacar, pero porque estoy integrando respecto a z'. Y después el z versor puede salir siempre porque es un versor fijo, lo mismo que el x versor o el y versor. Pero en el R versor me tengo que sentar un cacho a ver si lo puedo sacar o no. Esta integral puede ser una integral, o sea, yo podría tener tres términos en esta integral. Podría tener el término de x versor, el término de y versor y el término de z versor, si lo hiciera en cartesianas. Pero ¿qué ocurre con eso? Seguramente no sea tan bueno para las simetrías, ¿sí? Y es más engorroso para las cuentas. Bueno, las tablas. Yo le digo tablas, pero parezco Moisés con las tablas, porque soy una mujer grande de 45 años. En mi época se usaban tablas de integrales, ¿sí? Hoy en día ustedes pueden acceder al Wolfram, al Integrator, no sé cómo se llama, pero de matemática, al Wolfram, a la interfase que tienen en los buscadores directamente. Es como que uno pone Wolfram Integrator y le salen y pueden escribir una integral y hacerla. ¿Todos conocen esto? Lo pongo acá, a ver, busco. Ahí está, lo están viendo todos, ¿no? Sí, Sí, sí. Sí, se Sí, ve. sí, se ve. Ok. Y entonces pongo integrate x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más b al cuadrado. Asume que b es una constante, y asume que x es la variable, o sea, ni siquiera le tengo que poner de x. Pongo enter, y me da que la integral esta es esta que está acá, ¿sí? Con una constante, e incluso me hace un dibujito divino de la integral. Y después, Ojo que es, como pusiste square root, es al cubo, no a la 3 medios. tenés razón. Ahí está. Si tengo x sobre x cuadrado más b cuadrado, me da esto. Fíjense que tiene un agujerito ahí. Tiene una no tiene singularidades, porque siempre esto es nunca va infinito. De un valor mínimo. Bueno, ¿ven? Entonces acá me escribe la integral que yo quise hacer, y acá está el resultado. Es wolframalpha.com. Bueno. Pero bueno, yo lo hago con tablas, también pueden tener tablas de integrales. Si alguno no tiene tablas de integrales, yo creo que tengo una versión PDF de las tablas. Y entonces, yo acá estoy integrando respecto de z', a ver cómo escribo esto, ¿no? O sea, fíjense, vamos a escribir esto en particular. Acá en realidad lo que uno tendría que hacer es una sustitución previa, ¿sí? Pero si no, agarro y pongo acá. Es más, a veces yo lo que hago es directamente reemplazar con los valores de la fórmula. Entonces acá le pongo R. Siempre el X es la variable, ¿sí? Bueno, en el de arriba no había, ¿no? No había una X arriba. Y entonces cuando integro esto que está acá, esta X es mi Z', ¿sí, chicos? Esta X es mi Z'.
Y entonces me terminando esto que está acá, que es lo mismo que esto que está acá, ¿no? R cuadrado, raíz R cuadrado de Z menos Z', y acá arriba Z' menos Z. Por eso yo le puse el menos adelante a menos Z'. ¿Sí? Creo que igual se puede, si uno le pone... Perfecto. Perdón, André, disculpa. Sí. Digamos, la integral de arriba corresponde a la primera integral, por así decirlo, y la de abajito Exactamente. es la segunda. Perfecto, gracias. Exactamente. Exactamente. No, sí, K, lambda, 0 son constantes, así que salen. Entonces, una vez que agarro, yo digo, bueno, esto va a tener una componente. Después tengo además que evaluarlo en los límites, ¿no? Eso es algo que no discutimos. ¿Quiénes son los límites de integración? Y los límites del Z', entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Porque es el límite de dónde tengo la carga. Entonces, después tengo que evaluar estas integrales, hacer Barrow y evaluar entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Y entonces me queda esto acá y esto acá. O sea, una componente en Z y una componente en R. Las escalaricé de alguna manera porque las dividí en una componente R y una componente en Z. Pero entonces lo que ven es que no me apareció una componente en phi. Es verdad, nunca me apareció una componente perpendicular al plano de un punto, ¿no? Siempre es un punto que está en un plano RZ, si no me aparece una componente en phi. Siempre me aparece una componente R y una componente en Z. A ver, en Z igual a 0, según como yo centré las cosas, en Z igual a 0, o sea, veamos algunos puntos particulares. En Z igual a 0 estoy a la mitad del hilo. Lo que habíamos visto que en la mitad del hilo no debería componer, o sea, se compensa toda la parte de arriba con toda la parte de abajo, y entonces solo me debería tener componente en qué dirección. Si solo, o sea... Radial. En la radial. Perfecto. O sea que la componente Z, yo tendría que darme 0 si evalúo en Z igual a 0. Y R no sea nulo. Bueno, fíjense que si yo pongo Z igual a 0, ¿sí? La radial me queda L sobre 2 sobre R cuadrado, raíz, me queda, sí, me queda menos más. No, no me queda. Ese menos no va. Me parece. O si va, o va acá también, me parece, no sé. Bueno, me dio mal. Si pongo Z igual a 0, no, está bien. Si pongo Z igual a 0, R me da 2RL sobre R cuadrado, raíz de R cuadrado, L cuadrado sobre 4. O sea, me da 2 veces, ¿no? Se suman las contribuciones. Y si pongo Z igual a 0 acá me queda 1 sobre raíz de R cuadrado, L cuadrado sobre 4, menos 1 sobre raíz R cuadrado más L cuadrado sobre 4. O sea que se va, y es verdad, el Z me da 0 y el R no se anula. Gracias. Después, si me paro, otros puntos donde me puedo parar es en Z igual L, que es, Z igual L es, en Z igual L o menos L, y es como por arriba del hilo. Sería como pararme acá por arriba del hilo, ¿no? O acá por abajo del hilo. Es decir, sin correrme el hilo. Bueno, ahí todas las componentes tienen que ser en Z, ¿no? Si en R vale 0. Y además en esos puntos debería ser mínimo el campo. Te desafía que lo grafiques. Fíjate que solo... O sea, más que nada usando la ley de Coulomb, que alejándote del origen, la fuerza va disminuyendo al cuadrado de la distancia, y pensando en los extremos, ahí la fuerza debería ser mínima, ¿puede ser?
Sí, puede ser. Ok, Puede ser, pero sí, pero tendría que verlo. claro. Ok. Fíjate, si pones L acá o menos L acá, Igual sería L sobre 2 y menos L sobre 2. no, porque estás un poquito, ¿No? porque es una singularidad, no te podés parar sobre una carga nunca. Ah, ¿Ok? ok. Y en R igual Claro. 0, porque si pones L sobre 2 y R igual 0, esto explota. Claro, ¿Entendés? Entonces, claro, por eso claro. nunca te podés parar sobre una carga. Ok. Pones una L acá al 0, igual esto explota con R igual 0. Bueno, habría que resolver esta singularidad. Claro, Sí, hay que hacer un L'Hopital ahí, ¿no? hacerlo con Sí. un poquito de cuidado, pero claro. sale y ves que solo converge el L'Hopital S si Z, el módulo, es mayor a L sobre 2. O sea, tiene que Claro. estar, como dijo Andrea, por fuera del hilo. No puede estar Claro. sobre el hilo. Sí, Ahí el L'Hopital se rompe. eso siempre nunca te puedes parar sobre una carga. ¿Por qué hice esto? No, quiero eso. No sé qué hice. Bueno, con esto, quería verla ahora. Con esto, si les parece, paramos 5 minutos, tengo más para contarles. O no sé, lo contaba, ¿no? En esta clase, chicos, ustedes que recuerdan. ¿Que el anillo? Sí, la corona. Sí. No sé. Bueno, entonces dada esta fórmula, uno tiene que determinar quiénes son cada una de las, ¿no? Sigma prima, DC prima, R prima y R. R vector es donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Y el campo eléctrico lo quiero calcular en este eje. Yo un poco ya les di el sistema de coordenadas, ¿no? Digo, bueno, el eje Z lo voy a poner acá, que es el eje de simetría digamos, de la corona física, ¿no? De la corona como está dibujada. No estoy hablando todavía de simetrías de carga, estoy hablando solo de la cosa física de la corona. Una corona es un círculo vacío en el medio y un círculo más grande, ¿sí? Que lo rodea. Como una dona, ¿vieron cuando ustedes agarran una dona y la cortan? La dona es un toroide. Pero si yo la dona la corto a la mitad para hacerme un sanguchito, la sección que veo de la dona es un círculo adentro vacío y un círculo lleno más grande. Eso es una corona. Entonces, yo pongo el eje de Z acá y yo quiero calcular los puntos no en cualquier lado, porque el tema es que es un problema que analíticamente solo se puede hacer sobre el eje Z. Después hay que hacerlo numéricamente. Entonces, ¿qué quiere decir numéricamente? Que no es que pongo integral en tal lado y me lo puede resolver la tabla de integrales. ¿No? Entonces, en Z yo quiero calcular el campo eléctrico en el eje Z. Entonces, los puntos sobre el eje Z donde yo quiero calcular el campo eléctrico es un poco lo que alentó Guadalupe, es Z en Z versor. Y Guadalupe habló de decir, bueno, es fijo el radio. Y el radio es fijo, pero es 0, porque en realidad como R es en cilíndricas, es la distancia al eje Z, sobre el eje Z, el R vale 0. Entonces, el R vector que está acá sería Z en Z versor. ¿Todos ven eso, que es como lo más fácil de ver? Okay. Pero bueno, ibas bien. Vos no. Yo quiero calcular, a ver, voy a decirlo de otra manera. Este R que está acá es donde vos querés calcular el campo eléctrico. Y el campo eléctrico lo querés calcular acá. ¿Cómo describo todos los puntos de acá? ¿Cómo lo describirías? Ahora sí, ok. Todos los puntos de acá es Z en Z versor. Son todos los puntos del eje Z. Ese es como el más fácil. Los más difíciles son, bueno, el sigma prima. El sigma prima es la carga que tiene, es la densidad de carga por unidad de superficie. Eso era un dato que era fija. Es un sigma 0, un sigma, pero que es fijo. Lo otro difícil de calcular acá es quién es el R'.
El R' tiene que describir todos los puntos sobre este círculo celeste. Todos los puntos sobre este círculo celeste. Vectorialmente. O sea que es cualquier punto que está, es cualquier punto que está sobre el plano z igual 0, entre una distancia A y una distancia B del eje Z. ¿Quién me marca la distancia en el eje Z? El R. El R de cilíndricas, ahora vamos a llamarlo R', porque estoy hablando de las fuentes. El R' me va a marcar cuáles son las distancias del eje Z. Bueno, el R' tiene que valer entre A y B. Después no tengo ninguna restricción sobre el ángulo, porque el ángulo puede ir entre 0 y 2π, porque tengo que dar toda la vuelta. Entonces, cualquier punto sobre este círculo va a tener un R' que va entre A y B y un φ determinado. Ahora, ese φ va a valer entre 0 y 2π. El R' va a tener que valer entre A y B. ¿Todos vieron eso que acabo de decir? Ok. Entonces, la manera de escribir todo esto que acabo de decir, es la siguiente. Ahora vamos con el dc'. El R', que es el que me describe todos los puntos sobre el círculo, es un R' en R' versor. ¿Sí? R' coseno de φ' en X versor más seno de φ' en Y versor. Donde el R' tiene que ir entre A y B. Pero el φ' va entre 0 y 2π. ¿Sí? Porque puede ser cualquier punto sobre este círculo. El R, que me describe cualquier punto sobre el eje Z, es Z en Z versor. El sigma' es sigma 0. Y el dc' es el diferencial de superficie de esta corona. Es agarrar un cachito de corona. Y cuando agarro un cachito de corona, esto lo vamos a ver, puedo decir, bueno, es de X', de Y', pero en realidad como tiene que ser en polares, es el jacobiano por dφ' de R', que es una manera de hacerlo, o sea, es el diferencial de superficie en polares, ni más ni menos. O puedo pensarlo geométricamente como agarrar un cachito de corona y decir, bueno, este cachito que está acá es de R' y este cachito que está acá, que es un arco, es R' de φ'. Chan. Eso es lo más difícil a veces, el dc'. Pero el dc' es el diferencial de superficie. Lo puedo pensar como un diferencial de superficie en polares y chantarlo, o así geométricamente como lo expresé. ¿Dudas? Sí. No. A ver, está mal decir φ en φ versor. No es correcto. No es un R'. O sea, en realidad la manera de decir todos los puntos es R' en R' versor. Eso te describe, y implícitamente está que ese R versor depende de φ. Pero la notación correcta es así siempre. Okay. Pero es una duda muy, muy, muy común, ¿no es? Pero bueno, si estoy en duda, la componente X es así, la componente Y es así, y me mando a cartesiano. Bueno, entonces me meto adentro de la integral todo esto que ya escribí aparte. Ahora importan los límites de la integral. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo dc' acá, me queda R' de φ' de R'. Esto me dice quiénes son mis variables de integración, φ' y R'. R' va entre A y B, y φ' va entre 0 y 2π. ¿Sí? Entonces, K sigma 0 por el dc', que es esto que va acá, R menos R' es R es Z en Z versor, menos R' es R' en R' versor, o R' coseno de φ' en X versor, menos R' seno de φ' en Y versor. Y después, módulo al cubo igual son ortogonales, así que me termina quedando
así. Bueno, en esta ecuación, me queda que tengo R' versor, pero R' versor ya no puede salir en la integral, no es que puedo hacer una parte de Z versor y otra parte de R' versor. ¿Por qué? Porque estoy integrando en phi'. Y entonces no lo puedo sacar de la integral. Entonces, una estrategia es decir, bueno, me paso versores fijos, X versor, Y versor, y me ahorro cualquier, porque el X versor y el Y versor, como son fijos, pueden salir de la integral. Y entonces me ahorro cualquier problema. Pero lo escribo en polares, ¿no? O sea, escribo las coordenadas en polares, pero con versores en cartesianas. Y entonces ahí me mando y calculo la componente Z, la componente X y la componente Y. Y me queda esta integral para Z, esta integral para X y esta integral para Y. Cuando integro esta integral para Z me da unos 2 pi sigma 0, Z sobre Z cuadrado más R' cuadrado. No depende de phi, o sea, cuando tengo phi' me queda... Cuando tengo phi' no depende de phi, o sea que vale 2pi. Y después esta integral es esta que está acá, hago por barra o entre A y B y me queda esto que está acá. Y cuando hago estas, como estoy integrando el coseno de phi', si integro primero la parte de phi, entre 0 y 2pi me da 0 y 0, por todo el resto es 0, y lo mismo acá, me da 0 la parte en phi'. Y entonces me termina quedando que tanto la componente X como la componente Y me dan 0. Sobre el eje Z, ¿no? Y de alguna manera está bien que me dé 0, porque si esto está cargado uniformemente, es decir, no hay más carga de un lado que del otro, no hay razón para que haya más campo de un lado que del otro. Entonces, todo solo se compensa en el eje Z. Y así es el módulo. Si a medida que yo me muevo en el eje Z, para acá es negativo, cuando paso por el 0 cambia de signo y se vuelve positivo. ¿Sí? O sea que acá el campo va para abajo y acá el campo va para arriba, cambia de signo. Y así es a medida que me voy al infinito, o sea, se aplana, pero no es que vale 0, ¿no? No es que vale constante, sino que se aplana. Bueno. ¿Dudas hasta acá? Tengo el chat. Nice, genial, buenísimo. Ahora después lo hacen ustedes. Revolucionamos las dos cargas puntuales en el problema 5. Bueno, sí. El problema 5... Ah. No, pero acá tenés todas cargas positivas. Lo que pasa es que las cambias de lugar. Ok. Bueno, entonces, la otra cosa que me dice es, bueno, ahora pasa de... Bueno, no sé si me lo dice el problema, lo hago yo. Me dicen que pase de la corona al disco. Para pasar de la corona al disco, un disco es una corona de radio interno 0, ¿no? Es esto. Esto es un disco. Yo esto lo puedo hacer explícitamente, de la misma manera que lo hice recién, por definición, lo puedo hacer. Y si no, digo, bueno, mira, lo que tengo acá, hago que tiendo a A igual a 0. Entonces, cuando tiendo a A igual a 0, este término se va y me queda Z sobre raíz de Z cuadrado. Raíz de Z cuadrado es módulo de Z. Y Z sobre módulo de Z es signo de Z. Me queda acá. Y después el otro me queda con el B. ¿Sí? Andrea, disculpa, perdón. ¿Qué Sí. sería ese G? Que no me quedó del todo claro. Signo de Z. La función signo de Z. Ok, Sí. gracias. ¿Sí? ¿La ubicás? Es la que vale 1 en Z positivo y menos 1 en Z negativos. Ah, sí, ahí está, listo, gracias. Bueno, y si miramos acá, vemos que acá el campo es continuo, ¿no? O sea, acá tiene esta cosa rara
tiene una pendiente muy pronunciada, pero sigue siendo continua. Esta función, si ustedes la grafican, es una función continua. Pero el signo de z no es continuo. Vale 1 en un lado, 1 en z positivo y menos 1 en z negativo. Entonces, cuando yo grafico esta función, para z positivos el campo eléctrico es positivo y para z negativos el campo eléctrico es negativo. Sin continuidad. Hay un salto en el campo eléctrico. Es decir, yo vengo, atravieso la carga, salta el campo eléctrico. Eso porque yo atravieso una superficie de carga. Ahora, después me dicen, y si yo calculen, yo los llevo a que calculen, por ejemplo, ¿qué pasa cuando voy con z positivo sobre la derecha? Sobre la derecha, o sea, vengo de acá con z positivos. Esto vale 0 y esto vale 1. Y cuando voy con z negativos por la izquierda, esto vale 0 porque evalúo en 0 menos, y esto vale menos 1. Entonces el salto de acá a acá es 2 veces esto, es menos 4 pi k sigma 0. Eso es sigma 0 sobre epsilon 0. Después lo vamos a ver mucho en detalle. Y después me dicen que de acá pase al plano. Si yo quiero pasar al plano, este b tiene que tender a infinito. Entonces es hacer esto haciendo que este b tienda a infinito, o sea que esto muere. Y me queda así. Este es el campo de un plano infinito, con sigma 0, ¿no? Y si lo grafico es constante, o sea, no importa cuánto yo me aleje en z del plano, que siempre voy a ver un campo constante arriba y un campo no constante abajo. Esto quiere decir porque a medida que yo me alejo voy tomando como más carga que me haga la misma influencia y entonces se va compensando. No los quiero enrollar con esto, vamos a ver este problema más adelante. Ay, qué lindo que les gustó. Bueno, creo que acá terminé. Sí, terminé. Este problema, después, en la guía, en algún lado les dice, bueno, pásate de corona a anillo. No es trivial pasarse de corona a anillo, yo tengo hecho la explicación. El anillo ustedes lo pueden calcular por definición. Es cuando ustedes se meten acá, en vez de agarrar el de sigma, agarran el de lambda, ¿no? O sea, ustedes pueden agarrarse un anillo, ¿no? O sea, hacen la integral que hicimos para el hilo, pero con anillo. O sea, después lo vamos a hacer. Pero bueno, esto es todo por hoy. ¿Dudas sobre esta Profe, clase? Sí. no entiendo la diferencia entre esto que acabamos de hacer y un anillo. Tipo, esto es un anillo. O sea, por más que sea una No, diferente porque nombre, acá ¿no? no, tiene un espesor, tiene un sigma. Ah, perdón, claro. Está bien. Esa es la diferencia. Sí. Ok. Un anillo es todo como un hilo. Se me deformó mi anillo. Es esto un anillo, es lo que ves ahí, sin espesor. Este es un anillo deformado. Bueno. Dejo de grabar. Sí, sería tomar límite de AB, pero ojo, porque ya no tenés sigma, sino que tenés lambda, entonces comprimís infinitamente la carga. Y entonces el sigma, fíjate que es carga dividido superficie, pero ahora ya no tenés superficie, tenés algo unidimensional. Entonces este espesor lo pasas a 0, entonces el sigma se vuelve infinito, hay que discutirlo, ¿sí? Claro, y hay que preservar la carga. Exactamente. Es más complicado. Por eso no se adelanta.